Vamos a leer a partir del versículo 17 del capítulo 5 hasta el final. Si Dios nos permite terminar hoy, terminamos; si no, no llevamos prisa. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temía ser apedreado por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, y colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oremos. Señor, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo, tanto a mí que voy a exponer, como al resto de que van a escuchar, a todos, Dios, nos abras el entendimiento. Que podamos ser receptores de tus verdades, de tu evangelio, Señor, de la vida que hay en tu palabra. Háblanos, Dios, dirígenos, muéstranos, Señor, cómo aplicamos en nuestros tiempos esta historia que nos narra la Escritura, para que podamos vivir conforme a tu corazón, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar,
quiero felicitar a estos músicos que estuvieron hoy. La verdad, muy bien, Johnny, Has, Shuli, Abby, Toñito, Luis, muy bien, Naomi, Joshua. La verdad, ¿no les gustó la alabanza? Estuvo muy bonita. Felicidades, Johnny. Síganle, espero que cada miércoles asisten. Y ¿habrá preguntas de lo que hemos venido estudiando? ¿Algún comentario? Si no, para entrar en esto, damos por entendido que ustedes han venido siguiendo el estudio, saben lo que ya hablamos acerca de Ananías y Zafira y de las señales y maravillas que empezaron a ver, de todo lo que sucedió. Vimos la iglesia, digamos, interna, cómo empezó a funcionar, ¿sí? Y se presentó este fraude de Ananías y Zafira con mentira y todo. Y después lo que produjo, ¿sí?, un poco fuera, y vamos a ver cómo la iglesia se empieza a mover fuera, y lo que ya vimos de lo que sucedió, ¿no? Cuando toda la gente estaba buscando estar cerca de los apóstoles, y dice, lo último que vimos es que todos los que eran llevados ante ellos eran sanados. Y ahora vamos a entrar en una parte donde tú y yo nos vamos a tener que enfrentar también. Si estamos obedeciendo a Dios y vamos a ver maravillas de parte de Dios, vamos a ver prosperar la palabra de Dios, siempre va a haber oposición. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también. ¿Y qué sucedió? Bueno, al enterarse, porque esto era público, todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén, las sanidades, las señales, los milagros, los portentos que estaban sucediendo, que veíamos aún la sombra de Pedro, con la fe que ellos tenían en Jesús, sanaba a la gente. Y cuando se enteran los religiosos del tiempo de Jesús, de los apóstoles, se levantaron, dice, primero, fíjense los que se levantan. ¿Quién era? Dice, el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Pues el sacerdote sumo, ¿no? No. ¿Quién era el sumo sacerdote? Con confianza digan, ¿quién? ¿Caifás o Anás? Se supone que el sacerdocio, el sumo sacerdocio, era así como en la actualidad el Papa, era vitalicio. No se sustituía al sumo sacerdote hasta que se muriera. Pero por alguna circunstancia, ¿sí?, destituyeron a Anás, que era suegro de Caifás. Y ese sumo sacerdote era el que estaba ahí, y todos los que estaban con él, ¿quiénes estaban con él? Dice, la secta de los saduceos. Digamos, ya estudiando más a fondo, el sumo sacerdote era el que encabezaba el Sanedrín. Y el grupo más fuerte que integraba ese Sanedrín pertenecía a los saduceos, que era la secta más adinerada, ¿sí?, más intelectual, pero también estaba compuesta por fariseos. Y ante este grupo son los que, se levantándose el sumo sacerdote, dice, todos ellos, al escuchar todas las cosas que estaban sucediendo, se llenaron de celos.
Y esos celos provocaron en ellos que tomaran a los apóstoles, los detuvieran y los metieran a la cárcel. ¿Cuál fue su delito? ¿Cómo? Sí. Era su delito predicar. ¿Algunos de ustedes lo han llevado a la cárcel por predicar? ¿A nadie? A lo mejor llegará el día en que eso nos pueda suceder. Fíjense, ¿en qué tiempos estamos viviendo ya? Nosotros los ministros, ya por ley, tenemos prohibido, nosotros no damos terapias, pero dar una consejería, ¿sí?, para algún homosexual, tratar de encauzarlo a lo que es su sexo. En psicología les llaman, o en psiquiatría, terapias de conversión. Está prohibido por la ley que nosotros aconsejemos a alguien para decirle: oye, tú, si eres homosexual, te voy a ayudar a orientar para que aceptes tu propio sexo, para que ayudarte a descubrir dónde hubo una desviación. Ya estamos amenazados con eso. No podemos hacer eso ya. Pero si alguien llega y me pide un consejo, yo se lo voy a dar en función de eso. No le voy a decir a alguien que venga y sea homosexual o lesbiana: acéptate, disfruta eso. No, le voy a tener que dar el consejo que Dios dice que tengo que dar. Dice la Biblia: en el principio, varón y hembra los creó. ¿No? Nada más, ¿verdad? Pero así están ahora las cosas. Alguien me decía el otro día que ya fue a un lugar, no me acuerdo quién me dijo, pero que ahora ya pueden entrar los hombres y las mujeres al baño que quieran. No sé si en una plaza comercial o algo así. Estamos llegando a tiempos difíciles, hermanos. Con nuestros hijos van a enfrentar cosas difíciles en las escuelas. Algunos ya la están enfrentando. Y para eso los padres, hace rato me platicaba Sharon de un niñito que en la escuela de Dani es totalmente afeminado. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Bueno, aquí la situación estaba en predicar. Y fíjense de dónde vino la oposición. De la gente que debería de estar más al pendiente o con mayor conocimiento de ese Mesías del que ellos estaban predicando, de ese Cristo, ¿sí?, del que estaban hablando los apóstoles. Pero ellos, al ver amenazada su posición, porque su posición solo era religiosa, ¿sí?, su posición era de un privilegio, y ver cómo la gente seguía a los apóstoles por esto que estaba sucediendo, provoca en ellos celos a tal grado que ese celo les lleva a apresarlos. Con el poder que tenían religiosamente, los meten a la cárcel, dice, pública. O sea, no una cárcel que tenían ellos, a la cárcel pública. ¿Sí? Pero ¿qué sucede ahí? Y me encanta cómo lo narra Lucas, que Lucas toma todos los detalles y dice: pero un ángel del Señor. ¿Alguien sabe por qué enfatiza Lucas lo del ángel? Claro que fue un ángel, pero ¿por qué? Simplemente pudo haber dicho: y el Señor sacó de la cárcel, abrió la cárcel a los apóstoles, ¿no? ¿Qué es lo que creían los saduceos?
que no había resurrección de muertos. Por eso es que a ellos les afectaba tanto que ellos estuvieran predicando y predicaban a Cristo resucitado. ¿Pero qué tiene que ver con el ángel? ¿Era quién? ¿Jesús el ángel? No, dice que ahí era un ángel. A ver si hay micrófono. Date, Abby, porque te van a traer micrófono a la cámara. No, porque no estoy segura. Que había algo eterno, o sea, que no solamente moría la persona y ya se quedaba ahí su cuerpo, sino que había una vida eterna. ¿De eso tratará o no? ¿Eso tenía que ver con el ángel, la vida eterna? Yo digo, o sea, que... O sea que cuando se morían se convertían en ángeles, No, ¿o no? no, Es así como dicen, ay, ese niñito se murió y se convirtió en un angelito. No, o sea, que dándoles a entender que no se quedaba solamente ahí su cuerpo, sino que sí había una vida en el cielo o algo así. No tiene que ¿Por ver lo con del eso. ángel? Sí, de alguna ¿Sí? manera. Es que otra de las ideas y de las creencias que tenían los saduceos, ellos no creían en los ángeles. No creían en los ángeles. Acuérdense, los saduceos solo tomaban como escrituras sagradas los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Más allá no creían, en ningún otro libro creían. ¿Sí? Por eso es que cuando Jesús les tiene que referir, cuando le quieren tender una trampa a él, ellos sin creer en la resurrección van con una trampa hacia Jesús y le hacen una pregunta. A ver, Señor, un hombre se casó y tuvo su mujer, se murió sin tener hijos, y dice la ley de levirato que el hermano la debe de tomar para levantarle descendencia, y el segundo la tomó y también se murió, y el tercero y el cuarto, el quinto, y hasta 7 hermanos. Y si todos murieron y después se murió la mujer, en la resurrección le dicen, ¿de quién será mujer? Y ellos ni creían en la resurrección. Y le hacen la pregunta, ¿en la resurrección? Entonces el Señor les tiene que contestar, no, en la resurrección ni se darán ni se tomarán en casamiento. O sea, que disfruten en esta tierra el matrimonio, porque allá en la otra no va a haber. Pero va a haber algo mejor, hermanos. Yo estoy seguro que va a haber algo mejor. Si alguien no se casa en esta tierra, allá va a tener algo mejor. Y después les aclara, porque ellos decían que en la ley no decía nada acerca de la resurrección. Y cuando Jesús les dice, miren, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ya les está hablando que era de la resurrección, porque empieza a hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob. Diciéndoles, ellos, aunque ya murieron, para Dios están vivos por el acto de la resurrección que no se había efectuado en ese momento y que no se ha efectuado con todos los muertos. Pero ya hubo las primicias, que es Jesús. Y entonces estos saduceos tampoco creían en los ángeles. Y Lucas inserta esta parte y dice, un ángel, fue un ángel del Señor. ¿Y los ángeles para qué están? ¿Para qué Dios los tiene y para qué permite que vengan a la tierra? O sea, cada quien tiene su ángel de la guarda. Y se sabían la oración de ángel de la guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que duerma en los brazos dulces. Ah, ¿verdad? ¿De quién? De María. Así era, ¿no? Ya sí sabe. Yo no sé por qué me la supe, pero en algún lado la aprendí. ¿Del pastor Memo me lo aprendí? Ah, él lo repite. Entonces él es el culpable de que esté repitiendo esas herejías. Entonces ellos no creían. Dice el libro de Hebreos que los ángeles, capítulo
1, verso 7. Déjenme ver. Ciertamente de los ángeles se dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero hay otro verso donde dice que ellos están para ministrar a favor de los hombres. Es el 14. ¿No son todos espíritus, refiriéndose a los ángeles, ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, tú y yo. Y los ángeles están en medio de nosotros. Y a veces están con nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Hay algo que en teología se llama teofanía. Y una teofanía es una manifestación visible, ya sea de Dios o de un ángel de Dios, de esos que son ministradores. Y a lo mejor sin saberlo, tú y yo hemos sido asistidos por un ángel. Yo, la experiencia que recuerdo y que creo que fue un ángel, es cuando mi hija tendría como años, algo así, y mi hijo le doblaba la edad. Y un día fuimos a un centro comercial, estábamos en una tienda de ropa, ahí en Boulevard Puerto Aéreo y Zaragoza. Y en lo que estábamos viendo alguna ropa, de repente oigo un grito, ¿no? Mis hijos estaban corriendo, yo oigo un grito de mi hija, chocaron los dos, obviamente mi hija salió rebotada. En ese entonces Lalo, quién sabe por qué engordó. Y mi hija salió rebotada y quedó abajo de un rack de ropa. Entonces cuando voy a levantarla, está chorreando y le brincaba así la sangre. Entonces la agarré y le apretaba así y dejaba de salir, pero lo soltaba y el chorro de sangre. Entonces ya llegaron a asistirnos, una señorita de la tienda me trajo un curita. Le digo: ay, señorita, un curita no le va a hacer nada, ¿no? Y estaba viendo ya toda mi playera, creo blanca, la traía llena de sangre, y mi hija llore y llore. Y en eso aparece un señor, quién sabe de dónde. Y me dice: señor, ¿tiene seguro? Sí. Dice: ¿trae carro? Sí. Dice: yo trabajo en la clínica, si ustedes saben dónde está el Suburbia de ahí que les estoy hablando, cruzando el Boulevard Puerto Aéreo, de ese mismo lado donde está el Suburbia, hay una clínica del Seguro Social. Dice: yo trabajo ahí, vamos, yo lo llevo. Se subió con nosotros al carro, salimos del estacionamiento, cruzamos nada más, nos llevó a urgencias y dice: por aquí métanse. Y él nos fue conduciendo hasta adentro. Yo entré con mi hija a la sala de urgencias, mi esposa se quedó con Lalo afuera, en el pasillo, y ahí le empezaron a coser a la viva, sin anestesia, y mi hija grita: mamá, me duele, papá. Yo agarrándole la cara: sí, mi hija, pero pues te tienen que coser porque si no, no se te va a dejar de salir sangre. Por ahí luego les enseñas la cicatriz. Y cuando entramos, el señor ya va a la Kiss Cam a enseñar la cicatriz. Y además, acuérdate que tú se la produjiste porque tú la tiraste. Pero había entrado ese señor conmigo que dijo que era doctor. Él no hizo nada. Cuidado. Y yo lo había visto que estaba ahí. Cuando terminaron de hacerle eso a mi hija, iba a voltear para agradecerle: señor, y ya no está. Digo: ¿y el señor que estaba aquí? Nadie me supo decir nada. Y pregunté y estuve buscando: ¿hay otra salida? Dice: no, la única por la de que usted entró es la salida.
Salí y estaba mi esposa ahí conmigo, le digo, ¿salió el doctor que nos trajo hasta acá? Dice, no, no ha salido. Y lo anduve busque y nunca lo encontré. Nunca apareció el Señor. Entonces ya tratando de reflexionar dije, probablemente fue un ángel de Dios que tuvo una teofanía, tuvo una manifestación visible, tomó un cuerpo. ¿Sí? Aquí no dice este ángel cómo se manifestó. Simplemente dice que un ángel del Señor dice, les abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó y les dio una orden. Abrió. O sea, porque ya después la narración dice que los guardias ahí estaban. Nunca se movieron de su lugar. Cuando pidieron que los fueran a sacar, el cerrojo estaba con la llave, pero adentro no había nadie. Y tuvieron que haber salido por ahí, porque no dice que los transportó así como a Felipe. ¿Se acuerdan? Ya después vamos a ver en el capítulo 8, cuando Felipe le comparte al etíope en el desierto, y una vez que se convierte y lo bautiza, en el momento dice que el Espíritu arrebató a Felipe y se lo llevó a otro lado, como que lo teletransportó. Pero no dice aquí de estos hombres que así los haya sacado Dios de la cárcel. Dice que el ángel les abrió la puerta, quitó el cerrojo y los sacó. Probablemente pudieron haber pasado por en medio de los guardias, pero ellos no los vieron. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer eso? A ver si alguien me recuerda si se llamaba Isabel, una muchacha que hace años vino aquí, que se estuvo hospedando una semana, creo 15 días en la casa de Paco, y que venía de Oaxaca o de Chiapas, Irene. Y ella nos contó unas experiencias. Matado. No me acuerdo si lo quemaron o lo cortaron en pedacitos, ¿verdad? Lo cortaron en cachitos a su pastor. Pero después agarraron a más cristianos y les dijeron que negaran la fe y los rociaron de gasolina. Dice, si no, los vamos a quemar. Y como no negaron su fe, les prendieron fuego, encendía y se apagaba, rociados de gasolina. Y les volvían a encender y se apagaba. Y después dice, en otra ocasión que fueron a buscarlos con rifles y todo, no tenían dónde esconderse. No me acuerdo si oraron y le pidieron a Dios, ciégales la vista. No que los haya dejado sin vista, sino que ellos pasaron por donde estaban y nunca vieron a todos los cristianos. Nunca los vieron. Estaban ahí enfrente, ojos, pero no los vieron, si no los hubieran matado. Algo así me imagino que los apóstoles, cuando el ángel los saca, sale en medio de todos los guardias y ellos no los ven. Nunca se percataron de que salieron, aunque salieron por ahí. Y sacándolos les dio este mandato: vayan, pónganse de pie en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Si por andar predicando el evangelio los echaron en la cárcel, Dios los saca milagrosamente de la cárcel, y una vez que los sacan, la orden es: vayan y prediquen otra vez. ¿Suena lógico? Bueno, es que Dios nos va a pedir cosas que pueden ir en contra de la lógica, pero llevamos el respaldo de Dios, y si Dios nos da una orden, tenemos que obedecerlas, aunque parezca medio ilógico. Y les dice: vayan y pónganse en el templo, enfrente de todos. ¿Sí?
Y habiendo oído esto los apóstoles, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Otra vez a la carga. Sinceramente, hermanos, si a ti o a mí nos pasara algo por estar predicando el evangelio, al día siguiente que hiciste eso, ¿volverías a hacer lo mismo? No me contestes. Yo siempre he creído que más adelante lo vamos a estudiar, cuando Pablo es apedreado y es arrastrado fuera de la ciudad, creo que es en Listra, y lo dejan ahí, lo tienen por muerto. ¿Sí? Así que los hermanos se acercaron a él y oraron, y Pablo se levantó. Dice, e inmediatamente como que se sacudió, dijo, vámonos a predicar otra vez. Lo acababan de apedrear. Como que uno diría, Pablo, espérame, ¿no entiendes, Pablo? Y los apóstoles, porque aquí ya habla en plural, aquí ya no está hablando de Pedro y de Juan, está hablando de los apóstoles, y creo que estaban los 12. Todos ellos habían sido encarcelados. Pero, ¿sabes cómo debe de ser la obediencia, hermano? Cuando Dios te pide algo, inmediata. Ellos no prepararon ninguna estrategia. A ver, ¿cómo le vamos a hacer hoy para que no nos vuelvan a encarcelar? Dice, a la mañana siguiente lo sacaron, yo creo, el ángel de madrugada, y nada más esperaron a la mañanita siguiente, cuando ya hubiera gente ahí en el templo, y empezaron a predicar, obedeciendo inmediatamente. No tardemos en obedecer cuando Dios nos pide algo. Y entonces enseñaban. Y miren, por otro lado, veamos, esa es la escena que está sucediendo en el templo. Ahora, vayámonos a donde estaban los religiosos, como si tuviéramos así una pista de circo de 2 pistas, ¿no? Está ya una escena y acá está otra. Por otro lado están los religiosos, imagínense, lo están despertando. Ya descansaron a todo dar, porque aquellos que están alborotando la ciudad ya los metieron en la cárcel. Pero sin embargo, vienen con el sumo sacerdote. Dice, entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y entonces van a tratar de solucionar el problema. ¿Qué vamos a hacer con esos apóstoles? Hacen un concilio, y todos los ancianos que están también de los hijos de Israel dicen, pues tráiganos a esos, a ver, los vamos a enjuiciar aquí, tráiganos a esos alborotadores que están en la cárcel, tráiganoslos aquí. Pero cuando llegaron a los que mandaron, que eran los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, no estaban. Casi me imagino, abrieron la celda, no vieron nada, se metieron hasta adentro. Si a lo mejor si estaba un poco oscuro, prendieron una antorcha porque no había lámparas, y empezaron a buscar. ¿Y dónde están? Yo acabo de abrir, soy el único que tenía las llaves, está totalmente cerrado. A lo mejor el guardia dijo, yo los metí, yo les cerré. ¿Dónde están? Y cuando no los encuentran, volvieron con el sumo sacerdote y con todos los hijos de Israel, ¿sí? Con el Sanedrín, y les dieron la noticia. Por cierto, son muy cuidadosos al dar la noticia. Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad, no solo cerrada, con los guardias que estaban custodiando la celda. Y los guardas afuera, de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Como diciendo,
¿cómo le puedo explicar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le explico? O sea, más bien le relato lo que yo vi. No tengo forma de explicarle. Así están las cosas. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, entonces dudaban en qué vendría a parar todo esto. La valentía que mostraron los apóstoles al estar nuevamente predicando públicamente, ¿sí?, era los que los iba a desconcertar. ¿Dónde va a parar esto? ¿Qué va a seguir sucediendo? Y miren, Jesús en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, al final les dice a los mismos religiosos que querían una explicación a un milagro que hizo Jesús de devolverle a la vista a un ciego de nacimiento, que tuvieron que cuestionar a su papá, a ver, ¿de verdad este es su hijo? Sí, sí es. ¿Y nació ciego? Sí, sí, nació ciego. Y dígame ahora por qué ve. Pues si no, quién sabe. Pregúntele, él ya está grandote, que él les diga, ¿no? Sí, yo sé que es mi hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve? Eso sí. Y entonces al final, cuando aquellos religiosos no creen, les dijo: ustedes, si fueran ciegos, no tendrían culpa, no tendrían pecado. Por cuanto dicen que ven, entonces están en pecado. Y esta es la misma condición de estos hombres. Ellos habían visto y habían sabido desde el milagro del cojo en la puerta de la Hermosa y muchos otros milagros que veíamos desde el capítulo 2, decía que muchas señales y milagros se hacía por mano de los apóstoles. No fue ese el único evento de milagro. Muchos, y ellos habían sido testigos de esos milagros. Se enteraron, si no lo vieron con sus ojos, se enteraron de Ananías y Zafira. Sigue diciendo que había muchas señales. Y en lugar de creer por las señales que estaban viendo, su terco y necio corazón se endureció. Estaba ahí la evidencia. Y aún ante eso se preguntan: ¿en qué va a parar esto? ¿En qué va a parar todo esto que está sucediendo? Pero entonces vino uno a rematar, como a darles la puntilla, ¿no? O sea, ya no están los apóstoles en la cárcel, se nos fugaron, quién sabe cómo. A lo mejor fue otro milagro como los que ya ellos saben hacer. Pero de repente viene uno y les va a ampliar la noticia. Y les dijo: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Cómo? O sea, primero les dijimos que no predicaran de ese hombre. No nos hicieron caso, los metemos a la cárcel, salen, quién sabe cómo, y están predicando otra vez en el templo. O sea, como que ellos podrían haber dicho: ¿nos están desafiando? Entonces, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ellos habían ganado popularidad con todo el pueblo. Ya vimos al principio del capítulo con lo de Ananías y Zafira, y después lo que viene, que este milagro del juicio hacia Ananías y Zafira había provocado que muchos se alejaran de ellos, pero que otros se unieran a ellos
¿sí? Atraídos por lo que estaban viendo de los apóstoles, pero que tenían la simpatía del pueblo, porque muchos eran sanados. Bueno, todos los que les llevaban eran sanados, y de esos enfermos pues pertenecían al pueblo. Sabía el alguacil y los guardias que había 5 poderosas razones para no tener violencia con los apóstoles, ¿verdad? Pedro, muchachos, Pedro, tú como que los comandas a tus muchachitos, ¿no? Diles que nos acompañen, ¿no? Que vengan con nosotros. El sumo sacerdote quiere hablar con ustedes. Pregunta: ¿podrían los apóstoles, a lo mejor Pedro levantándose, apelar a ese respaldo que sentía del pueblo y negarse a ir con ellos? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué si antes Pedro les había dicho, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? Y ya se los habían llevado a la cárcel porque estaban predicando y les habían amenazado que ya no siguieran predicando en ese nombre. Otra vez vienen por ellos y él ya sabe, y todos los demás apóstoles ya saben qué les van a decir. ¿Por qué Pedro no se opuso? ¿Por qué dijo, ahora no voy? ¿Sí? Ya sé lo que me van a querer hacer, ahora no voy. Si pueden, llévenme a ver. Al fin que tenía la simpatía de todo el pueblo, ¿no? Porque los otros estaban bien sacatones. Muy bien, Andrea. Era una autoridad. El alguacil era una autoridad. Los guardias eran una autoridad a la que ellos también se sometían. Además, no estaban haciendo nada indebido. Si tú y yo algún día, de manera nos quieren hacer algo, llevar a algún lugar, yo les diría, vayan. Si no están haciendo nada injusto, no se opongan. A ver, hermanos, sobre todo hermanos que manejan, aunque no hayan cometido una infracción y los detiene un agente de tránsito, y si les dice, enséñeme sus documentos, espero que ninguno diga, ¿por qué se los voy a enseñar? ¿Qué hice? Nadie se pone así, ¿verdad? Todos los del triunfo son una chulada, ¿sí? Luego le dice, sí, buenas tardes, señor agente. Y le ves uno, buenas tardes, Luis. Claro, con mucho gusto, aquí están mis documentos. ¿Cometí alguna infracción, agente? Así contestamos, ¿verdad? Bien amables somos, bien sumisos a la autoridad. Ellos entendían el principio de autoridad. Y si ellos les estaban pidiendo que fueran con ellos, aunque fueran injustos, ¿sí?, ellos iban o fueron. Yo creo que por eso Pedro, cuando escribe cartas, él dice, más vale que padezcáis haciendo el bien, si Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y les piden que vayan con ellos, y ahí van. Pero miren, ¿por qué no fue el sumo sacerdote? ¿Por qué no fueron los saduceos? También les sacateaban. No había el temor adecuado. No temor de Dios. Pero entonces los traen y los presentan al concilio.
los traen y los presentan en el concilio, y el sumo sacerdote toma la palabra y se dirige a ellos con estas palabras. Va a ser, yo le puse aquí, como el interrogatorio. Y los cargos que les van a imputar a los apóstoles. ¿Qué habían hecho los apóstoles? Desobedecer. ¿Qué hicieron? A ver, Dani, tú ibas a contestar. A ver, en el micrófono para que salgas en la grabación. Desobedecieron pues lo que les dijo y estaba enojado y pues quería decirles como que no, ya les dije esto como de... Perfecto, mi nena. Perfecto. Primer punto, desobedecieron una orden. ¿Sí? Desobedecieron una orden porque enseguida les empieza a decir, no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Ya habían recibido una orden antes, que no enseñaran eso. Y fíjense, el orgullo de estos hombres, que no podían ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Así muy despectivamente, no les dijimos que no predicaran en ese nombre. Cuando nosotros tengamos alguna diferencia entre hermanos, entre esposos, se puede ver cuando alguien está dolido y que ese dolor es producto del orgullo, cuando te vas a referir a la otra persona y ni siquiera te atreves a mencionarlo por su nombre. Esto lo he visto más en las personas que se han llegado a divorciar. Le dicen a sus hijos, va a venir tu padre por ti. ¿Sí? ¿O no? No pueden decir el nombre del que fue su esposo. Pero además el tono, por eso le puse tono, ¿no? Y estos hombres estaban así, estaban llenos de envidia, estaban enojados. Jesús ya ni estaba, ¿sí? Pero era algo que estaba tambaleando, ese hombre estaba tambaleando su posición de autoridad que ellos tenían ante el pueblo y se sentían amenazados por el puro nombre. Y ahora la acusación es contra ellos. No les dijimos estrictamente que ya no hablasen en ese nombre. Bueno, pues sí, pero ahora otra vez Pedro va a hablar, ¿no? Y les dice, y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjense las acusaciones. Primero, desobedecieron. Ahora los acusan de estar extendiendo su doctrina en todo Jerusalén. Y ahora los acusan, ustedes nos están echando la culpa de ese hombre que dicen que resucitó, que está muerto. Nos están echando la culpa a nosotros. Y sin embargo, este mismo sumo sacerdote es el que se ve en el libro de Mateo cuando lo llevan ante Poncio Pilatos a Jesús. Y Poncio Pilatos se lava las manos y les dice, miren, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Y ellos gritan, impulsados, incitados por el sumo sacerdote, sí, que su sangre sea sobre nosotros. Eso dijeron. Y ahora ya se están rajando, ¿no? Dice, no nos echen la culpa. Pues sea hombrecito y sostenga lo que usted dijo, ¿no?
Esa alarma me pone nervioso, hermanas. Pero fíjense, se levanta Pedro como representante de todos ellos y les dice, nuevamente les recuerda lo que ya les había dicho Pedro, ¿sí? Anteriormente en el capítulo 4 les había dicho Pedro, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es la única salvedad por la que tú y yo podemos desobedecer y no someternos a una autoridad civil o cualquier otro tipo de autoridad que nos pida algo que vaya en contra de lo que Dios nos está pidiendo. Voy a poner un ejemplo y aquí hay algunas doctoras, o cuando menos una. Si una doctora con su título, ¿hiciste juramento de Hipócrates? ¿Todavía? Y se comprometen a cuidar la vida, ¿verdad? Y en su hospital, allá de repente le pueden decir, ¿sabes qué? En esta clínica vamos a practicar abortos. Así que si llega una paciente y quiere abortar, por favor le haces un legrado. Si ella entiende y tiene claro lo que Dios dice, le va a decir, no lo puedo hacer. Yo no puedo, yo no estoy para quitar vidas. Yo hice un juramento en mi profesión, en lo que yo estudié, y aunque usted sea mi jefe, me está pidiendo ir en contra de lo que mi jefe superior me pide, de lo que me pide Dios. No le puedo obedecer. A lo mejor más leve es los maestros. Cuando viene el Halloween y el Día de Muertos, y tú eres maestro de una institución académica, y vienes en esas fechas y les dicen a los maestros, ahora maestra Saraí, usted es la que va a organizar la ofrenda, y el baile de Halloween. ¿De qué se va a disfrazar, maestra? Necesitamos que venga aquí de Catrina. Ellos tienen más argumentos ahorita, los maestros, porque ellos dicen, espérenme un momento, la educación es laica. Nada religioso, eso es religioso. Nuestra educación en el país es laica. Usted no me puede obligar a hacer eso. Pero que si la corro si no obedece, porque hay que hacer esto, y hay que hacer la ofrenda, ¿no? Y el disfraz de los niños y el desfile de los niños. ¿No? ¿La voy a correr? Pues córrame. Tendríamos que llegar a ese extremo de perder nuestro trabajo. Porque es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sigue Pedro diciendo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron. O sea, Pedro no se amedrenta con que ustedes nos están echando la culpa de haber matado a Jesús, ¿no? Dice, no, se los repito si quieren. Si no les quedó claro, se los voy a repetir. Ustedes, dice, ustedes mataron a Jesús colgándolo en un madero. Pero ahí yo creo que estaba enérgico y después ya suaviza su voz. A este Jesús que ustedes mataron, Dios lo ha exaltado, o podría ser, quizás otras versiones digan, lo ha resucitado. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Dios lo ha exaltado por príncipe y salvador. Pero ¿saben lo maravilloso que hace aquí Pedro? Les está diciendo a ellos, para dar a Israel salvación. A ustedes también, ustedes que lo mataron,
Ustedes que lo colgaron, esa muerte también a ustedes les da salvación. A todo el mundo le alcanza. ¿Sí? Solo arrepiéntanse. Más. Es lo único que necesitan. ¿Sí? Porque la oferta de salvación es para todo mundo. Para ellos que lo habían matado. ¿Sí? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Decía la ley que para que un testimonio fuera válido, no podía ser nada más con un solo testigo. Cuando menos tenía que haber 2 testigos. Y en algunas cortes todavía utilizan eso, ¿no? Con un solo testigo no es suficiente para culpar a alguien de algo. Tiene que haber un testigo en lo mismo, ¿sí? Y confirmar lo que el primer testigo dijo. Y esto lo sabía Pedro. Porque de eso que les está diciendo, ¿sí? De la oportunidad de salvación, de lo que había sucedido, dice, nosotros somos testigos. Nosotros lo vimos. Juan, cuando escribe sus cartas, dice, lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, eso es lo que les anunciamos. No estamos contando algo que nos dijeron por ahí, nosotros lo vimos. Y Pedro les está diciendo también, nosotros somos testigos. Pero como no bastaba nada más con un solo testigo, dice, y el Espíritu Santo también es testigo de todo esto que les estamos diciendo. El Espíritu Santo también es testigo, ¿sí? El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y mira, con esto cerramos. Tú y yo, los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, la promesa es que en ese momento el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y ese Espíritu que ahora poseemos nos da la capacidad de ser obedientes a lo que se nos pida. A lo que se nos pida. En cualquier ámbito que se nos pida. ¿Sí? Podemos obedecer. Pero sobre todo, obedecer a Dios. ¿Sí? Y la Biblia dice, y los mandamientos de Dios no son gravosos. Ejemplo, maridos, dice Dios a los maridos, traten a sus mujeres como un vaso más, con ternura, con amor, con cuidados. No sean ásperos con ellas. ¡Ay! No seas áspero con ella. Es un mandato de Dios. Ámala. Te lo está pidiendo Dios. Dice, por ese espíritu que tú tienes, la puedes amar aunque tu mujer no sea amable. ¿Sí? Y amable de que se deje amar, no de que sea cortés, ¿no? Porque puede haber, y las hay de hecho, hermanos, y aquí estoy viendo algunas. Esposas que no sean muy amables, que no les es fácil al hombre amarlas. Pero no nos quedemos ahí. Para terminar, pues vamos a hablar también de las mujeres, ¿no? Mujeres, dice Dios, sométanse a sus maridos, sujétense, no que pongan sujeta, ¿no? Ante sus maridos, no, sujétense a sus maridos, sométanse a ellos, obedézcanlos. ¿Qué le voy a andar pidiendo permiso a este? Ni a mi papá le pedía permiso. ¿Sí? ¿Qué le voy a andar pidiendo permiso? Para eso trabajo.
para no depender de nada de ¿no? Pero dice Dios que ese espíritu nos da la capacidad de obedecer. Y cuando entendemos los principios que Dios nos pide para nosotros los cristianos, aunque parezcan difíciles, ahí es donde apelamos a ese poder que Dios ha puesto en nosotros, porque después nos va a pedir cosas más difíciles. Cuando Jesús nos dijo, ama a tus enemigos. Espérame, Dios. Dice, no, sí, porque ¿qué mérito tienes si amas a los que te aman? Hasta los publicanos hacen eso. El mochorejas ama a los suyos. Dice, ¿qué mérito tendría así? Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te calumnian. ¿Se puede? ¿Es difícil? Pero se puede. Porque Dios no nos pide algo que no podamos hacer y además nos equipa para hacer eso que nos está pidiendo. Por eso es que parece un poquito incongruente que Pedro se someta otra vez a aquellos que están diciendo, acompáñanos, el sumo sacerdote quiere hablar contigo, ¿no? Ya sabe que es antagónico él, pero él todavía va con la esperanza, y los apóstoles van con la esperanza de que ellos puedan tener un corazón sensible y escuchar la voz de Dios. Por eso, hermanos, no nos cansemos nunca de seguir predicando a aquellos que ya les predicamos y que no han aceptado y que parece que tienen un corazón duro y que nunca se van a convertir. No sabes cómo Dios esté preparando ese corazón y va a llegar el momento en que a lo mejor se van a rendir a Dios. Nada más busca el momento oportuno, pídele a Dios que te guíe y sigue insistiendo. No dejes de orar por esas personas, ¿no? Y Dios algún día nos va a sorprender. Preguntas, comentarios. ¿Otro comentario, Dani? ¿No? Oremos. Danos, Señor, el valor, la osadía, no en una actitud soberbia, arrogante, sino en una actitud de dependencia y de sumisión a ti, para que podamos abrir nuestros labios cuando sea necesario, sin importar las consecuencias. Porque es necesario, Señor. Dice tu palabra que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino tuyo. Porque vamos a ser bienaventurados cuando por tu causa nos persigan y os vituperen y digan toda clase de males en contra de nosotros. Entonces seremos galardonados por ti. Dice tu palabra, bienaventurada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Señor, y si esa muerte es por predicar tu palabra, seremos mucho más bienaventurados. Pero necesitamos del valor tuyo, no de ser valentones, sino de escuchar la voz de tu Espíritu y ser dirigidos por él. Danos amor a toda esa gente que está cegada y que te ha dado la espalda y que aún persigue a los que han creído en ti, que van en contra, Señor, de tus principios y están tergiversando las cosas y se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías, que son los tiempos que estamos viviendo cuando a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo, en donde se confunde la luz con las tinieblas y las tinieblas con la luz y que ya no se distingue de lo amargo de lo dulce. Señor, danos entendimiento y discernimiento para nosotros caminar rectamente y poder seguir las pisadas tuyas, Jesús, como lo dijo Pedro en sus cartas, siguiendo esas pisadas que tú nos mostraste en el camino que lleva a la vida eterna. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.
También, Dios, te rogamos por nuestro hermano Javier, que en estos momentos está allá arriba, enfermo, con fiebre. Pon tu mano de poder sobre él. Señor, que en este mismo momento esta fiebre lo deje, como así cuando tú oraste por la suegra de Pedro, Señor, con fiebre. Y en el momento fue sanada y aún se levantaba a servirte. Que así pueda ser en la vida de mi hermano Javier, Señor, que esta fiebre desaparezca. Por el poder tuyo, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, y te agradecemos por los diezmos y las ofrendas que ha dispuesto tu pueblo. Amén. Quien traiga sus diezmos y sus ofrendas.